de, de la ENAO, que nos va a ayudar mucho a entender, digamos, algunos aspectos que quizás hemos pasado por alto. Voy a empezar con la explicación de estas diapositivas. Bueno, entonces, sí, ahora que voy a empezar, en cualquier momento igual me pueden hacer preguntas, yo estoy atento al chat, o si se les resulta más cómodo, pueden activar sus micrófonos para preguntarme cualquier cosa. Luego de estas diapositivas que son muy cortas, vamos a empezar con la aplicación ya, con la aplicación que es en este primer taller es de la evolución de la pobreza monetaria. Bueno, entonces empezamos, ¿no? Vamos primero con los objetivos. Los objetivos del ENAO, toda esta información, en primer lugar quiero decirles que los he sacado de la ficha técnica de la ENAO y de los diccionarios de variables, ¿no? Que ahí está toda la información muy enriquecedora acerca de esta encuesta. Primero, los objetivos es servir como métrica para generar indicadores que permitan conocer principalmente la evolución de la pobreza. Segundo objetivo, diagnóstico, ¿no? Hacer diagnósticos acerca de justamente la pobreza, y esta encuesta nos sirve como un insumo para realizar investigaciones, ¿no? Esto ya puede ser desde el lado académico, instituciones públicas, privadas, usan bastante esta encuesta, ya que da una información muy importante acerca de las condiciones de los hogares, de las personas, en distintos aspectos. Para ver acá, primero, vamos a ver algunos conceptos importantes del ENAO, que muchas veces lo pasamos por alto, pero sí son importantes conocerlos. En primer lugar, tenemos la cobertura, ¿no? Que la ENAO es para ámbito nacional y también cubre zonas rurales y urbanas. La población objetivo son viviendas particulares y sus ocupantes. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, en la ENAO no están considerados personas que viven en las calles, por ejemplo. O, por ejemplo, policías que viven en un cuartel. Ellos no son observaciones del ENAO, sino que la población objetivo, la que recoge esta encuesta, son viviendas particulares, ¿no? Y los ocupantes de estas, justamente. El tipo de muestra es probabilística, es de áreas, estratificada, multietápica, independiente. Estos conceptos son pueden resultar un poco tediosos de explicar, pero algo que es importante que deben saber del ENAO es esta parte de multietápica y estratificada, porque seguro han escuchado de esto de los estratos. Bueno, les menciono que el ENAO, para su elaboración, se hacen dos etapas para poder, digamos, encuestar a determinados hogares. La primera etapa que se hace, se selecciona al azar, o sea, por eso es probabilístico, se selecciona al azar un conglomerado. ¿Y qué es un conglomerado? Un conglomerado es como decir un barrio, ¿no? Un conjunto de viviendas que, digamos, tienen cercanía geográfica. Entonces, esa es la primera etapa. Los del INEI lo que hacen es seleccionar de una manera aleatoria, probabilística, y en determinadas áreas, ciertos conglomerados, ¿no? Y una vez que seleccionan aleatoriamente algunos conglomerados, la segunda etapa es cuando ellos seleccionan determinados hogares de esos conglomerados. Y esos son los hogares a los que ellos van a ir a través de los encuestadores a realizarle las preguntas, ¿no? Por lo general a los jefes de hogares. Jefes o jefas de hogares. Entonces, eso es importante conocerlo, ¿no? ¿Cómo se elabora la ENAO? Porque no es que probablemente, no sé, quizás alguno de ustedes, el INEI, se haya personado y la hayan realizado esta encuesta, ¿no? Pero en mi caso, que yo recuerde, no, al menos no. ¿Por qué? Porque es aleatorio, ¿no? Y así es como se seleccionan los hogares a los que se van a encuestar y recopilar esta información. Y los niveles de confianza son al 95%. Los niveles de confianza, recuerden, de estadística, es acerca de la inferencia, ¿no? Como a través de una muestra, porque no se va a encuestar a todos, como en el caso que es el censo, que ahí sí todos nos han hecho esas preguntas. El ENAO es solamente una muestra, pero esa muestra se puede hacer una inferencia para la población en general a un nivel de 95%. Luego vamos a ver que en el ENAO hay distintos módulos. Yo solo he puesto 4 acá.
pero si ustedes revisan el portal de microdatos del INEI, van a poder observar que hay distintos módulos. O sea, y un módulo en sí se refiere a preguntas en un determinado aspecto, en un determinado, digamos, en una determinada materia, ¿no? Por ejemplo, hay en educación, en salud, en empleo, gobernabilidad y democracia. También hay preguntas acerca de la condición de la vivienda, formación personal, los alimentos que compra, etcétera. Hay muchísima información, pero están separadas por módulos, ¿no? Que es decir, como por áreas. Por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación acerca de razones de educación, por ejemplo, voy a agarrar el módulo 300, que es el correspondiente al módulo de educación. O si hago, no sé, de la cobertura de salud o seguros que tienen las personas a nivel nacional, pues me voy a la encuesta, al módulo 400, que es el módulo salud, y etcétera, ¿no? Y así. Pero a la vez estos módulos se pueden mezclar unos con otros, ¿no? O sea, yo veo, digamos, tipos de seguros de salud que tienen las personas con primaria completa, entonces tendría que usar el módulo de educación y salud. Y eso se hace a través del STATA, ¿no? En este caso, que lo vamos a hacer. Y hay un módulo muy importante que es el módulo 34, el módulo conocido como sumaria. Eh, Sumaria porque son variables calculadas, ¿no? Y que resumen en gran parte todas las preguntas que se hacen, el INEI calcula determinadas variables que son, digamos, las más relevantes para poder analizar lo que es la pobreza. En la sumaria es donde van a encontrar una variable llamada pobreza, justamente, en la que determina si una persona es pobre extrema, pobre no extrema o no pobre, ¿no? Monetarios, específicamente, porque, bueno, yéndose a un plano más teórico, la pobreza puede ser monetaria o puede ser no monetaria también, pero esa es otra discusión. Bueno, y acá justamente vamos a ver los niveles de inferencia, que en el INEI podemos ver que hay 3 encuestas, digamos, o sea, 3 niveles a los que se hace la INAO. 2 de ellos son a corte, la que se suele usar es la anual, ¿no? Pero hay algunas que se hacen a nivel trimestral también, y algunas que se hacen en panel. Disculpen, acá está mal, acá no es el panel anual, porque el panel me parece que son 4 años en el INEI. Pero cada una de estas encuestas tiene un nivel de inferencia, ¿no? ¿Y a qué me refiero con nivel de inferencia? Es que los resultados que uno puede obtener, digamos, a nivel nacional, se pueden inferir para toda la población. Es decir, de la muestra a nivel nacional de esta encuesta, se puede inferir los mismos resultados a nivel de poblacional. Y eso se puede hacer lo mismo en urbano o en rural. Y también a nivel regional, o sea, a nivel de departamentos. Digamos, si yo hago un análisis de la evolución de la pobreza en Puno, mis resultados, porque Puno es un departamento, es una región, lo puedo inferir para toda la población de Puno en general, ¿no? Porque igual en este caso no han sido todos encuestados, solamente una muestra. Pero en este caso solamente llegamos hasta nivel regional. Digamos, si yo quiero hacer nivel provincial, ahí sí sería distinto, ¿no? Digamos, en el caso de Junín, yo analizo la pobreza en Junín y lo puedo hacer a nivel inferencial, digamos, para toda la población, sí lo puedo hacer, porque Junín es un departamento. Pero si yo lo quiero hacer a nivel provincial, por ejemplo, hago la provincia de Huancayo, eso sí ya no se puede hacer, ¿no? Porque estos son los niveles de inferencia con los cuales se han elaborado la encuesta nacional de hogares. Y a nivel distrital, mucho peor, ¿no? No se puede tampoco hacer inferencia. Se puede hacer no directamente, he visto que el INEI calcula, hace estudios a nivel distrital, pero usando modelos Logit o Probit, ¿no? Que eso ya es mucho más avanzado. Pero digamos, la inferencia así a nivel descriptivo no se puede, llega hasta, en este caso, hasta solamente nivel regional. Hasta ahí quiero ver si es que hay alguna pregunta o si es que me estoy dejando entender para seguir avanzando, que creo que ya siguen las aplicaciones. ¿Todo claro? A ver. Claro, por el momento en el chat todo está claro.
Igual no se olviden que si tienen alguna duda, si les facilita más usar el micrófono, pueden hacerlo, con orden, obviamente. Listo, listo. Muchas gracias. Gracias por responder. Bueno, entonces vamos a las aplicaciones. En este primer taller vamos a hacer una aplicación acerca de la pobreza, la evolución de la pobreza monetaria, usando el módulo 34 de la ENAO, ¿no? Que resume básicamente lo que es todas las condiciones de pobreza y calcula estas variables, ¿no? Bueno, ahí les dejo una frase de Amartya Sen que me gustó mucho acerca de la pobreza. Como les mencioné, algo corto, ¿no? Que la pobreza monetaria es una forma de calcular la pobreza, pero en sí, desde el punto de vista, digamos, más teórico, desde un punto de vista más de desarrollo humano, quizás, la pobreza es mucho más allá que una escasez, digamos, de ingresos, ¿no? Sino que es una privación de capacidades básicas. Y justamente alguien que desarrolló bastante este enfoque es Amartya Sen, ¿no? Un economista que seguro han leído, y si no lo han leído, pues les sugiero que puedan leer para entender mucho más lo que abarca la pobreza, ¿no? Pero en este caso vamos a analizar el INEI, o sea, la Encuesta Nacional de Hogares, y ellos lo que calculan es la pobreza monetaria, ¿no? ¿Y qué es la pobreza monetaria? Quizás desde el punto de vista instrumental, dos conceptos. El primero, línea de pobreza. ¿Qué es la línea de pobreza? La línea de pobreza es un nivel de ingreso, ¿no? Tal que si una persona tiene menos de ese ingreso, es considerado pobre, ¿no? Puede ser ingreso o gasto en consumo, ¿no? El INEI lo que usa es el gasto en consumo y calculan una línea de pobreza cada año de acuerdo al nivel del índice de precios de determinadas regiones, y así calculan, pues, qué persona es pobre y qué persona no lo es, ¿no? Monetaria. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es eh, analizar, ¿no?, la evolución de la pobreza monetaria usando Stata y la Encuesta Nacional de Hogares, específicamente el módulo 34 sumario. No sé si les han pasado por el chat el link del Drive en el que está todo el material colgado, incluida esta diapositiva también, pero si ustedes, bueno, tienen las diapos, acá está un clic. ¿Ya le pasaron el material? No. Ya. Ahorita Braulio seguro les va a pasar el material para poder avanzar. A ver si no, creo que yo los tengo por acá. A ver. Ya. Ahí, a ver, pueden confirmar si es que les sale la carpeta Drive, si es que pueden ver ahí los materiales. Es una carpeta que dice material y hay otras subcarpetas que dicen do files, insumos, resultados, temporal y la PPT. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, ya, genial. Les recomiendo, chicos, que lo descarguen así tal cual como está, o sea, que del mismo Drive lo descarguen todo, comprimido, ¿no? Que lo compriman, porque esa es la estructura que se va a usar para hacer estas aplicaciones, ¿no? Es un poco más ordenado ahorita. Ahorita van a ver a lo que me refiero. Ya. Entonces, las instrucciones, ¿no? En este caso práctico número 1 es que en base a la sumaria, que es el módulo 34, vamos a elaborar un gráfico de líneas o de tendencia que muestre la evolución de la pobreza monetaria a nivel nacional, urbano y rural, desde el 2010 hasta el 2015. Lo que nos debe salir es algo así. Algo así. Este gráfico nos debe salir.
¿Pero cómo? Bueno, ahorita vamos a ver eso. Ya. Voy a empezar a compartir ya toda mi pantalla. Ya, ya, chicos. Este es el material que yo les he subido. Sería ahí que genial que lo puedan revisar. Y acá están los do-files, ¿no? Como les mencioné, van a haber dos talleres. Este es el primer taller, el cual es el caso número 1. Y este es el que vamos a hacer ahora. Ya. Ya. ¿Sí se ve en la pantalla el Stata? Sí. Listo. Gracias. Bueno, a ver. En sí, este curso no es tanto para aprender a usar Stata, ¿ya? De hecho, es el Stata o cualquier software en general, nunca lo van a dejar de aprender. Yo ayer aprendí un nuevo comando en Stata y que lo estoy usando en mi trabajo. Y así, ¿no? Siempre vas a estar aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y lo que les voy a mostrar ahora es algo que, digamos, cómo yo suelo trabajar con Stata. Cómo con el tiempo me he vuelto un poco más ordenado, digamos, y cómo es que suelo trabajar. Y esto es algo que yo quiero que ustedes se lleven, de verdad. Más allá de los códigos en sí, de los comandos, es cómo con Stata uno puede ser ordenado, cómo se organiza la información y para obtener determinados resultados, ¿no? Porque eso te pueden pedir en el trabajo, de hecho, a mí me pasa, ¿no? Que he usado Stata para el trabajo, para analizar encuestas, pero y sí, lo que siempre me ha resultado a favor es ser ordenado. Y justamente, como yo le he ordenado la información a ustedes, es como de esta manera, ¿no? En una carpeta de los do files, en este caso tengo 2 do files para cada caso, los insumos, ahorita vamos a ver, quizás no todos están al nivel del Stata ya, pero voy a tratar de ser lo más minucioso con eso. Un do file es, digamos, una hoja, un archivo en el cual tú puedes guardar tus comandos, ¿no? Los comandos que uses en el Stata. Tranquilamente lo puedo poner acá, los mismos comandos, te va a correr, pero la ventaja del do file es que ya se queda guardado por siempre y tú simplemente lo corres y ya obtienes los resultados que quieres. Entonces yo tengo una carpeta de do files, de mis archivos, de mis comandos, digamos, una que son los insumos que son las bases de datos. En este caso nosotros vamos a analizar el módulo 34, que es de pobreza, ¿no? Para los determinados años, del 2010 al 2015. Esta información, chicos, yo la he sacado del INEI, por si no lo, digamos, no han revisado esta fuente de datos, pueden poner acá microdatos INEI, ¿no? Ponemos ahí y consultas por encuestas, y acá está, ¿no? Acá el INEI saca muchas encuestas, la que se usa es la metodología de NAO actualizada, que tiene data desde el 2004, ¿no? Y acá, como les mencioné, hay el NAO y el NAO panel. El NAO es la de años o trimestres. Y acá simplemente seleccionan por años y los periodos, ¿no? Yo seleccionaba anual. Ustedes pueden seleccionar así y tarda un poquito, quizás por mi internet. Pero acá les va a salir pues todos los módulos, ¿no? Y yo he seleccionado justamente el módulo 34, que es el que vamos a usar en esta aplicación para estos años, ¿no? ¿Ven? Así salen distintos módulos. ¿Se acuerdan que les mencioné? Educación, salud, empleo, y hay muchísimos módulos más. Y el que yo he usado es el 34, ¿no? Sumarias o variables calculadas, lo descargan acá como archivo Stata y ya obtienen el archivo, ¿no? Eso es quizás para los que no conocían esta fuente de datos, de microdatos del INEI. Entonces, yo ahorita, para evitar, digamos, ese problema, digamos, de descargar uno por uno, yo ya lo he organizado la información, ¿no? Para este caso, 5 añitos.
Y bueno, una carpeta más para resultados, que son, digamos, lo que yo quiero obtener, como les mencioné, eran esos gráficos, que acá ya están, pero eso es lo que vamos a calcular. Y archivos temporales o archivos que, digamos, los he sacado, pero son irrelevantes, ¿no? No me sirven. Esto es lo más importante, ¿no? Entonces, ¿por qué lo organizo así? Ahorita van a ver en los do files. Lo que yo suelo hacer, lo que suelo hacer yo es poner este comando global y seleccionar la dirección donde tengo mis archivos. Por ejemplo, esta es la sintaxis, ¿ya? Ponemos el comando global, luego un nombre cualquiera que le querramos poner a algo y a lo cual le estamos asignando. En este caso, insumos, a esta variable, digamos, insumos, yo le estoy asignando, ¿qué cosa? Mi dirección, la dirección donde están todos esos archivos. Y así es como le he asignado los insumos, y lo mismo para resultados y lo mismo para archivos temporales. ¿Y por qué hago eso? Porque seguro si ya tienen alguna experiencia trabajando con Stata, hay una forma de que tú puedes crear tu directorio de trabajo usando este comando, el cd, ¿se acuerdan? ¿No? Que es para tener, digamos, todo tu directorio de trabajo en una sola carpeta. El problema de eso es que muchas veces tú, mientras vas usando el Stata, creas muchas cosas, ¿no? Muchas variables, muchas bases que son irrelevantes, muchos gráficos, qué sé yo, y a la hora que tú ves tu carpeta se acumuló todo y está así súper desordenado. Entonces, para evitar ese problema, yo lo que suelo hacer es esto, ¿no? Asignar una carpetita para determinada cosa. Una para mi base de datos, una para los resultados que quiero, una para archivos temporales y relevantes, y eso, ¿no? Y bueno, hasta ahí es, digamos, la organización de la base de datos, digamos. Pero ahora vamos a preparar la base de datos. Y miren, esto me sirve bastante porque, digamos, ¿no? Si yo quiero abrir esta base de datos de acá, la del sumaria del 2010, yo lo abro y yo lo puedo abrir usando todo este comando, ¿no? Todo lo que me ha salido acá, digamos, ¿no? Voy a mi do file, lo voy a cerrar esto. Voy a mi do file y yo quiero abrir el 2010, sumaria 2010, y uso todo esto. Me abre, ¿no? Normal. Pero por una cuestión, digamos, de ser un poco más ordenado, si quieres, más elegante, es que, ¿te acuerdas que a insumos nosotros le asignamos todo esto de acá? Entonces, lo que yo puedo hacer es que todo esto, ¿te das cuenta que es lo mismo de acá? Insumos, insumos, hasta acá. Entonces, simplemente yo le pongo un dólar, como llamando a esa variable, y le pongo insumos, insumos, clear, y, no corre porque tenía que correr esto primero. Y ahora lo corro así, y me va a abrir igual la base de datos, ¿no? Digamos, es una manera un poco más elegante de poder trabajar y también que te quita menos espacio, ¿no? Porque imagínate, tú cada base de datos que vas abriendo vas a poner esto y esto otra vez, entonces el código se ve mucho más largo cuando en verdad lo puedes reducir usando estos comandos. De esta manera es como yo suelo trabajar, ¿no? Y ahora vamos a preparar la base de datos, ¿no? Primero, el módulo 34. Que dijimos del año 2010. Entonces, ya lo corrimos y tenemos muchas variables acá, podemos ver todas las variables que hay. Si queremos lo podemos ver así tipo una hoja de Excel y tenemos todo esto, ¿no? Hay mucha información, el dominio y todas, muchas variables en verdad. Pero las variables, digamos, que nos interesa más es la variable pobreza, ¿no? Que les dije al inicio, que está en este módulo. Entonces, vamos a ver esa variable. Si nosotros ponemos el comando codebook,
nos va a dar, digamos, los valores de esta variable. La variable pobreza tiene 3 valores numéricos, 1, 2 y 3. 1 para pobre extremo, 2 para pobre no extremo y 3 para no pobre, ¿no? Acá vemos sus determinadas frecuencias. Entonces, nosotros queremos analizar, digamos, solamente en 2 campos, que sea pobre o no pobre. Que sea pobre o no pobre. Entonces, generamos una variable. Generamos la variable pobre. Acá lo voy a hacer de esta manera, ¿ya? Generamos pobre igual a 1, si es que pobreza, o sea, esta de acá, es igual a 1 o a 2. Lo generamos, ¿no? Y el siguiente comando es replace, para esa misma variable asignarle otro valor. En este caso le ponemos pobre igual a 0, if, o sea, la condicional, si pobreza es igual a 3. O sea, si es no pobre en este caso. Y entonces ya tenemos estas variables de pobre y no pobre, que si los vemos acá que se han generado, van a tener valores de 0 y 1. 1 si te dice que es pobre, y 0 es no pobre monetario. Entonces, de esta manera es como estamos generando estas variables, ¿no? Lo pueden hacer de esa manera, o también pueden usar este comando que digamos, lo reduce estas 2 líneas de código en solamente un código, ¿no? Pero bueno, hay varias formas de hacer lo mismo. Lo dejamos así nomás. Y luego definimos lo que son las etiquetas, ¿no? Porque si nosotros le ponemos, a ver, por ejemplo, codebook pobre, la variable que hemos creado, nos sale solamente valores 0 y 1. 0 y 1. Alguien tiene su micro prendido, creo. Creo que escucho una interferencia. Lo acabo de desactivar, Ronnie, no te preocupes. Ah, ya, dale. Gracias. Continúa. Y bueno, la siguiente parte, como les mencioné, acá no salen etiquetas, como por ejemplo acá en pobreza sí salen las etiquetas, y acá no, ¿no? Le podemos poner etiquetas, ¿no? Primero definimos la etiqueta. En este caso usamos el comando label, que es etiqueta en inglés. Define, pobre, ese es el nombre que le vamos a poner a la etiqueta, y va a ser 1, al valor de 1, o sea, le vamos a poner la etiqueta pobre, y 0, no pobre. ¿Ya? Entonces creamos solamente, y luego lo vamos a evaluar en la variable que nosotros queremos, que en este caso es pobre. Lo que yo suelo hacer es ponerle el nombre de la etiqueta, el mismo que el de la variable a la cual la voy a evaluar, ¿no? Digamos, para no confundirnos. Algunas personas suelen poner, digamos, etiqueta-pobre, para decir que esa es la etiqueta, y acá lo ponen etiqueta. Es lo mismo, ¿no? Pero, digamos, para yo tratar de no confundirme tanto, o crear tantas variables, digamos, lo hago así, ¿no? La misma variable y la misma etiqueta con el mismo nombre. Entonces ya le evalué, y ahorita sí podemos ver, tenemos acá pobre, y nos sale esto, ¿no? Ahora sí nos salen las etiquetas acá. Ya, ¿qué más nos pedía la aplicación? La aplicación nos pedía también que veamos esto a nivel urbano y a nivel rural. Ya, genial. ¿Y cómo hacemos esto? Pues acá vemos nosotros que, digamos, en la variable estrato geográfico, la de acá, tienen hasta 8 valores, en la cual, digamos, del 1 al 6 son, digamos, viviendas urbanas, y del 7 al 8 son viviendas rurales, ¿no? Entonces yo puedo generar una variable, en este caso, la variable rural va a ser, ¿se acuerdan? Es como, en este caso, en el cual reduzco 2 líneas de código en 1,
Ya para evitar, digamos, más código, acá también lo puedo hacer de esta manera, ¿no? Acá va a ser así. Vamos a generar una variable rural, va a ser igual a 1 si es que el estrato es 7 u 8, o sea, mayor o igual a 7. Entonces yo genero esto de acá. Si genero rural, con una línea de código solamente, me va a salir al final, miren. Nos va a salir valores de 0 y 1. Cuando 1 significa que el hogar es rural y 0 que es urbano. Entonces hacemos lo mismo, generamos las etiquetas y lo evaluamos, ¿no? Para que nos salga con etiquetas acá. Y ya nos sale así, ¿no? Hay muchos más hogares urbanos en la encuesta. Luego, podemos hacer algunos estadísticos descriptivos también. Por ejemplo, vamos a hacer este estadístico, tabulate pobre rural, con las dos variables que hemos creado, ¿no? Esta es, digamos, una tabla cruzada entre estas dos variables. Digamos, las personas que son pobres lo vemos en dos ámbitos, urbanos y rurales, ¿no? Podemos ver que en esta tablita hay más hogares pobres en zonas rurales que en zonas urbanas, por ejemplo. Y, por lo tanto, más hogares que son considerados no pobres monetarios en zonas urbanas que en zonas rurales. Entonces, eso ya nos daría una idea más o menos de lo que esperaríamos cuando calculemos la tasa de pobreza, ¿no? Que en los hogares rurales la pobreza monetaria va a ser mayor que en los hogares urbanos. Entonces, esto es solamente un descriptivo. Y, por ejemplo, si lo vemos, digamos lo mismo, pero en porcentajes, también lo podemos hacer colocando esas opciones de no frecuencia y solamente las columnas, ¿no? Que son, digamos, cada comando en sí tiene muchas opciones y uno se puede pasar mucho tiempo leyendo los manuales. Por ejemplo, si quieren ver a más detalle un comando, en este caso es el comando tabulate, pero reducido pueden ponerlo tab también. Si ponemos acá en ayuda, le ponemos, esto es lo que yo he hecho, ¿no? Y acá hay más opciones que ustedes pueden observar o leer, está en inglés, eso sí, pero les va a ayudar, ¿no? Si es que quieren hacer algo adicional a sus tablas. En este caso, yo le quité la frecuencia para que sean en, digamos, porcentajes y que los porcentajes sean solamente, que sumen las columnas solamente. Esa es una opción, por ejemplo, pero hay muchas y ustedes pueden averiguar ahí con el comando help, con la ayuda, todo ese material, ¿no? No solo en este comando, en cualquier comando que no recuerden cómo usar. Bueno, y este es otro comando, el comando table, también que nos sirve para hacer tablas estadísticas. Y acá la sintaxis es algo así. Yo pongo comando table, la variable que yo quiero analizar, coma, y C es de contenido. Y lo que yo quiero dentro de esa tabla es, por eso está dentro de estos paréntesis, la media, o sea, el promedio aritmético de la variable pobre. ¿Y qué sería el promedio aritmético de la variable pobre? A ver, ¿qué sería? Bueno, hay un estadístico, ¿no? En pobreza ya se ve eso. La pobreza, ya, no para no ser tan técnicos, ¿ya? La pobreza, para calcular la pobreza se consta de dos fases. La primera es la fase de identificación. La identificación requiere un criterio para decir quiénes son pobres y quiénes no lo son. Y el criterio, digamos, para identificar del INEI es la línea de pobreza, que es uno de los más usados. Pero hay otros criterios para identificar quiénes son pobres y quiénes no, de acuerdo al enfoque que se use. Porque como les mencioné inicialmente, hay enfoques que no son monetarios y otros que son enfoques monetarios como el que estamos haciendo. Y los no monetarios, por ejemplo, tenemos
hay la pobreza calórica, por ejemplo. Entonces lo que identifica ahí es que una persona que tiene un déficit calórico, por ejemplo, es pobre. Y hay otros tipos de pobreza también. A ver, recuerdo algunos de las necesidades básicas insatisfechas, por ejemplo, ¿no? Si es que el hogar no tiene pisos adecuados, no tiene desagüe, etcétera, identifica en base a eso quiénes son pobres y quiénes no. Incluso hace 3 años ya creo, la profesora Arlette Beltrán y Lavado sacaron un paper para Perú de la pobreza del tiempo, que quizás muchos se lo tomen así sorpresivamente porque no han escuchado de esto, pero sí hay un concepto de pobreza de tiempo, ¿no? Eh, y sería interesante que puedan revisar ese paper también, es muy interesante. Entonces, hay muchos enfoques de pobreza en sí, pero justamente es eso, ¿no? El primero, la identificación. Esa es la primera fase, en base a algún criterio, según el enfoque que usemos. Y el segundo es la agregación. ¿Y qué consiste la agregación? Es que una vez que yo identifico quién es pobre, quién no, yo tengo que crear un indicador. Y el indicador más sencillo es la incidencia, ¿no? O sea, la proporción, digamos, de en base a toda mi población, yo identifico quiénes son pobres y quiénes no, y calculo el porcentaje, ¿no? Si tengo 100 personas, identifico que 45 son pobres, entonces tengo 45%, el 45% sería la incidencia de la pobreza, ¿no? ¿Cierto? Entonces se usa indicadores, pero hay otros indicadores también, no solamente la incidencia. También hay un indicador, por ejemplo, de brecha de ingreso en pobreza monetaria, que es el promedio aritmético de cuánto le falta a una persona para alcanzar digamos, alcanzar la línea de pobreza, ¿no? Su ingreso. Entonces se calcula y así, hay distintos indicadores. ¿Y qué fue? Creo que han rayado la pantalla. ¿Qué pasó? ¿Saben cómo modificar esto? ¿Cómo borrarlo? Yo no sé cómo borrar. Pero a ver, creo que sí. Ahí se borró. Ah, ya. Ya, che, no estén pintando la pizarra, por favor. Ya. Entonces, esos son esos criterios de pobreza, ¿no? Disculpen que me haya extendido tanto en esta explicación de pobreza, pero es algo que, digamos, a mí me interesa son también investigar esos temas, ¿no? Bueno, entonces acá, si calculamos la media, en este caso sería la incidencia de la pobreza, ¿no? Entonces podemos hacerlo así. Y tendríamos esto, ¿no? Que por zonas rurales, urbanas, tenemos el promedio, que esto vendría a ser 17% de personas en zonas urbanas son pobres, mientras que el 54% en zonas rurales son pobres, ¿no? Entonces ahí se ve esa diferencia según zona geográfica. Ya, hasta ahí vamos bien. Ya, ahora vamos a usar, ya, esto acá sí lo voy a cambiar, ¿ya? Voy a poner global. Vamos a hacer algo así. A ver, para que se entienda mejor. Ya. Miren, entonces las variables que vamos a usar para mezclar, digamos, porque acá ahorita yo estoy usando la base del 2010, pero yo quiero para todos los años, del 2010 al 2015. Entonces, hay variables que vamos a usar nosotros para hacer, digamos, esa concatenación entre todas las bases, ¿no? Y las variables que usaremos, digamos, las variables que son llaves, le pongo, digamos, keywords, son estas tres: conglome, vivienda y hogar, ¿no? Que son estas de acá. So, a ver, Romy, ya. ¿Por qué sale cuantitativo si la variable es dicotómica?
claro, es dicotómica, ¿no? Pero date cuenta, ¿no? Como mencioné, el ejemplo. Si en el ejemplo tengo 100 personas y 45 han respondido que sí son, o sea, 45 son pobres, o sea, la variable sería 1. Si yo saco la media de todos esos unos y ceros, ¿cuánto me saldría? 45, ¿cierto? Y eso sería justamente la incidencia de la pobreza. Es por eso que sale 45. Es, digamos, solo un cálculo aritmético, ¿no? No sé si quedó claro, Romy. Yo me llamo Ronnie. Espero que sí. No sé si tienen alguna duda a ver si cómo vamos, porque ahorita vamos a pasar ya a algo un poquito más complicado. Pero hasta acá estamos haciendo lo mismo, ¿no? O sea, yo creamos esta variable llaves que van a ser estas tres. A ver, por ejemplo, pongo global. Sí, claro, es el promedio. Es el promedio. Miren, si yo pongo global y todas estas variables de acá, yo pongo, por ejemplo, describe, es un comando para describir las variables, ¿no? Yo pongo esto, de las tres, y me sale esto, ¿no? Pero justamente el uso del global, como les mencioné anteriormente, es para simplificarte el trabajo. Por ejemplo, solamente escribo las keybars, que son las variables llave. Perdón, es así. Me faltó el dólar acá. Pongo así y ya me sale esto, ¿no? Entonces es como una manera de ahorrarte, digamos, escribir todos estos, ¿no? Imagínate que tú no son tus llaves solamente 3, sino son 10, ¿no? Estás escribiendo cada rato uno por uno, puede hacerlo así. Entonces, hacemos eso. Y acá useVar son las variables que vamos a usar o las que hemos creado. En este caso han sido dos, pobre y rural. Entonces creamos, generamos una variable año, ahí, generamos la variable año. Aquí también está el año, pero no sé por qué sale así con este simbolito. Hasta ahora no sé cómo modificar eso. Pero ya lo puedo crear, ¿no? Y no pasa nada. Lo ponemos primero con este comando de ordenar, ¿no? Si yo le pongo order, año, coma, first, te va a salir primerito acá la que hemos creado. Y hay un comando más que vamos a usar que es el keep. El keep es, digamos, es mantener y determinas variables, ¿no? La que hemos creado año, las variables que son las llaves y las variables que hemos creado. Entonces, si tenemos esto, miren, acá tenemos bastantes variables, pero solamente me quiero quedar con estas, con las que son de interés. Y ya está. Y mi base de datos se reducen a solamente las variables que yo necesito, las del análisis. Entonces, hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien. Y luego ya lo guardamos en nuestra base, en nuestra carpeta de archivos temporales, ¿se acuerdan? Lo teníamos acá, temporales. ¿Por qué? Porque no es lo último que yo quiero, lo que yo quiero es una base que contenga, solamente una base de datos que contenga todos los años. Así que esto va a ser temporal. Y ya lo guardé. ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? No sé si tienen alguna duda. Roberto. Sí, a ver. A ver, Unicode, encoding. Ah, ya, claro, para... Sí, sí. Mira, muchas gracias. O sea, este de acá dices que... Este de acá es para corregir los caracteres latinos, dices, ¿no? Ah, ya, bacán. Chévere, chévere. Buena voz. Mira que me va a servir mucho. Ya, ya, chévere, Roberto. Gracias, Christopher también.
Lo voy a guardar, lo voy a poner en mi do porque ya lo voy a tener en consideración para siguientes trabajos. Gracias, en verdad. Pero bueno, seguimos entonces. ¿Alguna pregunta más, chicos? Si tienen, porque ya vamos a pasar, digamos, a la parte de los loops. Un breve repaso. Ya, sí, dale, dale. A ver, yo hago el repaso. Ya. Ya, Roberto. Ahí lo voy a, lo voy a tener en cuenta. Es que, por eso dicen que, ¿verdad? Quizás muchos no me conocen personalmente, pero a mí me gusta enseñar. Y una de las cosas por las cuales me gusta enseñar es porque siempre aprendo algo nuevo. Y ahora estoy aprendiendo algo nuevo. Dale, gracias. Gracias. Es 1 hora y media, ya nos falta poco. Solamente unas cositas más y ya terminaríamos. Ya, un repasón, así, porque me lo han pedido. Entonces, lo que hemos hecho ha sido usar estos comandos de global para reducir el trabajo de copiar direcciones o muchas variables. Hemos llamado, en este caso, hemos hecho el análisis solamente para un año, 2010. Pero lo que yo quiero es para del 2010 al 2015. Entonces, todo lo que les he mostrado acá lo vamos a volver a hacer para todos los años, ¿no? Vamos a generar nuevamente una variable de pureza que sea dicotómica, que sea 1 o 0, les creamos sus etiquetas, también vamos a generar la variable rural, que te va a decir 1 si es rural o 0 si es urbano, etiquetas, y bueno, esto es adicional en verdad, que hemos mostrado algunos estadísticos descriptivos. Entonces, eso es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Nos hemos quedado con un archivo temporal que contiene las variables de interés, que son estas, las que yo necesito. Pero ahora, preguntan Ronnie, pero tú quieres del 2010 al 2015, entonces podría hacerlo uno por uno, me demoraría mucho tiempo, y el taller tardaría bastante también, pero vamos a hacer unos usos de loops, ¿no? Que nos va a ayudar mucho. Y ahora se van a dar cuenta de esto, miren. Todo esto que está acá, todo lo que contiene estos de acá, es exactamente lo que les he mostrado anteriormente, para el año 2010 nomás. ¿No? Hemos generado la variable pobre, ¿la hemos generado? Sí, la hemos generado. Etiquetas, variable rural, etiquetas, esto también, y también lo de los años, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahorita acá esto iba a cambiar. Lo que vamos a hacer nosotros es un loop. O sea, si nosotros usamos este comando, for values, vamos a tener, digamos, lo que vamos a hacer es, digamos, generar esta variable y, puede ser x, o el nombre que ustedes le quieran poner, yo le he puesto y por year de año, que va desde el 2010 al 2015. Y acá yo lo he ordenado, no se han dado cuenta quizás al inicio, pero la forma en cómo ordené la base de datos ha sido así justamente, por años, ¿no? Porque cuando tú lo descargas del INEI, no te sale así, te sale un nombre de la base de datos como ENAO, módulo 34-2015. Entonces tú tienes que uniformizar, y eso es lo que yo ya lo he hecho, uniformizar todo este módulo 34 y estos son los años. Entonces esta es la forma en cómo lo he ordenado. ¿Por qué? Para hacer el loop de una forma mucho más fácil, ¿no? Entonces, ¿qué me va a decir esto? Miren. Me va a decir de 2010 al 2015. Entonces, acá lo que cambia, miren, esto es lo mismo que está acá. Solamente que en vez de 2010, yo le he puesto este Y, pero acompañado de esos simbolitos. Ustedes lo pueden hacer con Alt 96, les van a salir esos simbolitos, ¿no? Con Alt 96 salen esos símbolos.
Lo voy a poner acá. A ver. ¿No? Esos simbolitos te va a salir. ¿Por qué? Es como si... Es parecido al símbolo que en caso yo use, ¿te acuerdas que usé el global? Para llamar eso, yo he llamado con $1. Ya, para llamar los valores del loop, uso este simbolito, de al96. Entonces me está diciendo, acá va a abrir, va a iniciar con el 2010. ¿Qué va a hacer con el 2010? Lo mismo que he hecho anteriormente. He generado la variable, etiqueta, rural, todo, generé el año, lo ordené, me quedé con estas, lo guardé. Y luego, como es del 2010 al 2015, va a volver. El loop vuelve, ¿no? Pero ahora ya va a ser para el 2011. Y para el 2011 va a ser exactamente lo mismo. Y cuando acabe, va a volver para el 2012, y luego el 13, el 14, así hasta el 15. Entonces, eso es lo que te facilita el loop. El loop te facilita eso. Ya no vas a tener que hacer uno por uno, te tomaría, lo puedes hacer, pero te va a tomar mucho tiempo, pero si hacemos estos comandos, con este comando, pues ya nos va a salir mucho más rápido. Miren, en verdad, los que ya quizás tienen experiencia programando o haciendo ese tipo de códigos, es bien, es bien gratificante cuando el código corre solito, así. Y bueno, ahí dejamos un ratito que corra. Y ya. A ver, el chat que dicen. ¿Por qué estrato mayor a 7? Ya, ahorita respondo eso. El estrato mayor a 7, ¿se acuerdan que lo pusimos acá? A ver, está acá para, para despejar esa duda. Mira, ¿por qué rural iba a ser igual a 1 si es que estrato es mayor a 7? Porque según la información del INEI, el 7 y el 8 son zonas rurales y todos los demás son urbanos, ¿no? Entonces, de esa forma yo lo he clasificado, porque si tengo una de 8 variables es muy complicado, entonces es mejor tener una dicotómica que te diga 1 si es rural o 0 si es urbano. Por eso es que lo he creado de esa manera, ¿no? ¿Quedó claro? Ahí, ¿no? Este comando. O sea, esto es como para hacerlo solamente en una línea, pero puedes hacerlo también generando y luego reemplazando. Listo. ¿Hay más preguntas? Y para dividir entre pobre y no pobre. Eso también al inicio lo hicimos. Acá. A ver. Mira. ¿Te acuerdas que en sí las variables que calculan el INEI, las de la pobreza, son 3? O sea, están divididas en 3 categorías. Pobre extremo, pobre no extremo y no pobre. Pero yo solamente quiero pobre y no pobre. Entonces, el 1 y el 2 serían pobre, ¿cierto? Ya que es pobre extremo y el otro pobre no extremo, pero siguen siendo pobres. Y este 3 sería no pobre, ¿no? Entonces, generar una variable igual, que sea dicotómica, con solamente 2 valores, con este comando, ¿no? Genero pobre, acá, bueno, ya está generada, sí, y ya tenemos eso, ¿no? Pobre y no pobre. Solo para que es conveniente usar variables dicotómicas, ¿no? Que sean solamente 2. Ya. Bueno, entonces ahora, esto ya les mostré, justo esto de acá, lo de los loops. El loop para generar esos archivos temporales, digamos. Y ahí ya se crearon, ¿no? Ya se guardaron, nos dice que se acabó el do file. Y si yo voy, yo le he guardado, ¿ves? Por eso es importante también tener las carpetas de temporales, porque esos archivos son justamente eso, ¿no? Son temporales. Y acá están los archivos que yo creé. Estos de acá son. Los demás archivos son del caso práctico 2. El viernes lo vamos a hacer si es que pueden asistir. Entonces, estos archivos son los temporales que he creado, ¿no? Los temporales. ¿Y por qué temporales?
Bueno, porque tienen toda la misma información, pero están en bases separadas, ¿no? Toda la información está por años, pero yo solamente quiero un archivo en el cual tenga toda la información solamente en uno. Christopher. Sí, sí, exacto, exacto. Es exactamente lo mismo. Lo que yo hice inicialmente, lo hice a modo de ejemplo para el año 2010, pero era para, digamos, que se nos quede claro lo que iba a venir después, que era el loop, no solamente para el 2010, sino del 2010 al 2015, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan que el 2010 nos quedaba un archivo con unas cuantas variables? Mira, si yo abro el del 2015, nos sale lo mismo. ¿Se acuerdan? Nos quedan poquitas variables. Es lo mismo, pero esta información ya es del 2015. Y así para los demás años. Entonces, a ver. Exacto. Sí, es para automatizar, ¿no? Sí. Pero el problema es que justamente yo lo tengo todo en bases separadas. Y yo no lo quiero en bases separadas. Yo lo quiero solamente en uno, en un archivo. Entonces acá hay un comando que se llama append, ¿no? Que es como concatenar distintas bases, poner una, tengo una y la siguiente lo pongo debajo de esas y luego una más debajo y así. Pero ¿cómo hago eso? Las variables, en primer lugar, un requisito es que deben tener las mismas variables, ¿no? El mismo nombre de variables. Y eso sí ocurre con nuestras variables, ¿se acuerdan? Porque tenemos estos para los distintos años, pero los tenemos separadas. Entonces, con esta de acá, con este comando de acá, append, lo que yo hago es unir una con otra, así, ¿no? Tengo una acá, luego la otra la voy a poner abajo, exactamente, abajo, abajo, así, hasta tener la del 2015. Y acá lo mismo vamos a hacer un for values, lo mismo que está acá, que te va, digamos, juntar desde el 2010 hasta el 2015. Lo primero que vas a ordenar según año, ¿no? ¿Por qué según año? Porque cuando yo quiera tener la base de datos, yo no voy a querer tenerla así, 2015 y luego abajo 2014 o así, ¿no? Yo voy a querer que la primera sea 2015, primer grupo, no, 2010, perdón, luego 2011, 2012, 2013, así. Entonces, de esa manera lo vamos a ordenar las variables años, la variable año y las variables keybars. ¿Se acuerdan? Las keybars, acá quizás no le expliqué adecuadamente antes, perdón. Las keybars son estas de acá, las variables llave. Son tres. Uno, el conglomerado, otro que es la vivienda y otro que es el hogar. Acá yo, la verdad, que no sé exactamente cuál es la diferencia entre vivienda y hogar, ¿ya? Pero son cosas distintas. Quizás es un problema del INEI, de sus encuestas, que no se detallan exactamente algunas cosas, ¿no? O en sus metodologías de sus informes. Pero bueno, eso ya... Igual, lo importante es que tenemos información. Pero estas son las variables llave. ¿Por qué son llave? ¿Por qué? Porque si tú juntas estos códigos de acá, esto nunca se va a repetir acá. No va a haber uno igualito. No va a haber. Si quieres, revisa todas las más de 30.000 observaciones. No va a haber. Es como un DNI. Justamente es por eso que se llaman variables llave. Entonces, y puede que sí se repitan en distintos años, pero si yo le pongo, o sea, si yo lo ordeno por años también, todo esto, ya es imposible que se repitan esas. Esa es la forma en cómo lo vamos a hacer. Primero ordenamos el año y luego las variables llave. Acá esto tengo que modificarlo. Y luego hacemos el append. Ya. Ya, hasta ahí vamos bien. Ya. Esto quizás tarde un poco, no lo sé. Y está. Y ya acabó. Chiquito el código. Y justo acá está lo que yo les decía, miren. Año, conglome, vivienda, hogar.
Está 2010, vamos bajando, 2011, 2012, 13, 14, hasta el 2015, ¿no? Con la información que yo quiero. La información, si es que el hogar es no pobre, si es que pertenece a zona urbana o rural, ¿no? Si quieres, le hacemos un estadístico, no sé, a ver, año, un estadístico, cuántos no lo son, y nos da esto, por ejemplo, ¿no? Son algunos estadísticos que puedes saber. Si tú quieres ya revisas a más profundidad. Pero ahí ya estamos bien. De ahí es ya tenemos casi toda la tarea completa ya. ¿Por qué? Porque ya tenemos el archivo que queríamos, que era un solo DTA, una sola hoja con toda la información de esas 5 encuestas. Y ya podemos analizar, ¿no? Ya. ¿Hay alguna pregunta hasta acá para seguir? ¿Por qué no lista en la derecha? Hacia horizontal. ¿Cómo? No entiendo a la derecha. O sea, ponerlo acá, así. ¿Así? Ah, ya. Ya, ya. Merge, claro. Justamente la intención de hacer estos dos talleres es que en el siguiente taller, porque ahorita solamente hemos trabajado con un módulo, el módulo 34, pero si nosotros queremos analizar 2 módulos, ahí sí vamos a usar el comando merge. ¿Por qué? Porque el merge te va a juntar observaciones de distintos módulos, pero que son las mismas observaciones. O sea, en un módulo, digamos, yo respondo en el módulo salud y en el módulo educación, están separados, pero yo los puedo juntar todo eso en una sola. Y ahí sí sería horizontal, porque son distintos módulos. Pero, en este caso yo he usado el append, justamente, porque no estoy agregando más información acá de la que necesito. Solamente las estoy acoplando todas en un solo archivo. Por años. Lo único que se diferencia acá son los años. Pero digamos, y eso lo vamos a ver en el taller del viernes, por eso es que yo les recomiendo también que puedan estar. En el taller del viernes vamos a ver cómo hacer el merge. Vamos a hacer el merge de educación y el merge de empleo, con el módulo de educación y el módulo de empleo. Entonces ahí sí se va a agregar, por ejemplo, te lo adelanto, vas a tener información de un año, unas 5 variables de educación, y con el merge vas a agregar unas 3 variables de empleo, por ejemplo. Eso sería el merge, pero ya lo vamos a ver a más profundidad el viernes. Bueno, entonces hasta ahí ya tenemos casi la tarea completa. Y lo que nos falta acá, esto es algo también que vamos a hacer. Miren, vamos a generar 2 variables, ¿ya? Vamos a generar esta variable pobre-rural, que va a ser igual a la misma variable pobre si es que pertenece a zona rural, ¿no? Por ejemplo, yo lo corro acá, me va a salir acá, pobre rural, ahí van a haber muchos valores missing, pero por ejemplo, esto de acá me dice, va a ser el pobre-r, significa la persona es pobre y pertenece a zona rural, ¿no? En este caso es no pobre, pertenece a zona rural, pero es no pobre. A ver, ¿qué pasa acá? Ya, hacemos eso y van a haber muchos missings de personas que no sean pobres o distintas combinaciones, ¿no? Pero las que yo quiero son estas nomás. Las que son pobres y rurales. Eso es lo único que quiero. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Y otra que sea igual para una variable que sea pobre-u, si la persona es pobre, o el hogar es pobre, y
no pertenece a zona rural, o sea, es rural igual a 0, o sea, es urbano, ¿no? Se van a generar muchos valores mixins, pero eso ahorita no nos importa. Lo que nos va a interesar ahorita, ¿y por qué he hecho esto? Porque hay 3 variables que nos interesan directamente ahorita. Ahorita nos interesa lo que es pobre, porque ese es a nivel nacional, pobre a nivel rural y pobre a nivel urbano. Ya. ¿Y se acuerdan que yo les dije que la media, o sea, el promedio aritmético de la variable pobre era la incidencia de la pobreza? O sea, la proporción o tasa de pobreza, digamos, ¿no? Si yo le saco el promedio aritmético a pobre y me sale 30 o 30%, significa que el 30% de la población es pobre, o sea, a nivel nacional. Pero si yo le hago lo mismo a esta variable pobre-rural, le hago la media aritmética y me sale 50, significa que el 50% de hogares son pobres a nivel rural. Y en zona urbana lo mismo. No sé si se entiende. Ya. A ver, creo que he visto una pregunta acá que me han hecho. Brian Huiza. ¿Se puede analizar si el mismo hogar cambió su condición de pobre a no pobre? En esta encuesta no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque los individuos entrevistados no son los mismos año a año. Cambian. Pero donde sí quizás puedas analizar eso es en el panel. Porque en el que es panel, los mencioné al inicio en la diapositiva, que el panel te guarda hasta 4 años, me parece, pero la información del mismo individuo. Entonces, como es la información del mismo individuo, uno ya puede, digamos, saber si es que de un año a otro ha cambiado su condición de pobreza o no. Pero estas no porque no son las mismas personas año a año. Ya. Entonces, bueno, les mencionaba eso, que si calculamos el promedio de pobre rural, pobre urbano, lo que nos sale son las tasas de pobreza o incidencia de pobreza en sus respectivos, en respectivas zonas, ¿no? Este es a nivel nacional, a nivel rural, a nivel urbano. Ya, hay que hacerlo. A ver, ¿se acuerdan cómo lo hice? Estoy acá con las tablas. A ver, mira, lo voy a hacer acá. Está pobre, lo ponemos así, pobre zona rural y pobre urbano. Y yo lo hago en tab, no, creo que no va a salir. No es cierto, no sale. Creo que sí. Creo que sí. Ya. Si yo le hago un tab a cada una de estas variables, por ejemplo, acá sí se ve, ¿no?, el porcentaje. Por ejemplo, así, en grueso de todos los 5 años, si yo le saco el promedio, el 23% es pobre. Y en rural, acá no le he puesto etiquetas, pero no importa, se entiende que van a haber acá más personas pobres. ¿Ves? Esto está medio extraño. Es que acá se han generado muchos ceros y no sé exactamente por qué se han generado los ceros. Yo no le he puesto cero. Deberían ser missings. Pero bueno, ahorita lo que importa en sí es que si nosotros le calculamos el promedio, ¿qué será así mejor? Ya, eso está mejor. El promedio es, no la proporción. Si calculamos el promedio con este comando sum, que es de resumen, ¿no? Summarize, de estas 3 variables, acá, summarize, vamos a ver algunos descriptivos, ¿no? Su media, su desviación estándar, mínimo, máximo, ya. X. Pero lo que le mencioné era que la media son las tasas de pobreza, son la incidencia de pobreza. Entonces acá podemos ver que a nivel nacional, en grueso de los 5 años, es un 23%, digamos. Pero en zonas rurales la incidencia es mucho mayor.
es 42%, y en las zonas urbanas es el 13%. Entonces ahí se da cuenta, uno, que la pobreza se vive de una manera distinta según zona urbana o zona rural, ¿no? Y en este caso está mucho más sesgado a que en las zonas rurales haya más hogares con pobreza monetaria, ¿no? Quizás, y eso es lo que se muestran en las estadísticas, cuando uno ve la evolución de la pobreza a nivel nacional, evidentemente ha caído, pues, y sí ha caído, ha caído. Muchos analistas explican que es debido al crecimiento económico, ¿no? Y pues ha caído justamente en todo el periodo de análisis. Yo he estado analizando esto desde 2004, que hay información en el ENAU, y evidentemente ha caído, pues, ¿no? La pobreza monetaria, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Pero en las zonas rurales se sigue manteniendo una tasa muy alta, está cayendo sí, pero sigue siendo muy alta, ¿no? Entonces es algo que deberíamos tener en cuenta también cuando hablemos de pobreza. Entonces, lo que yo quiero ahorita, miren, si ponemos por mando count, que nos da el número de observaciones, tenemos 197.073 observaciones, son muchísimas. Yo solamente quiero ahorita quiero las tasas de pobreza, tanto para zona nacional, rural, urbana, pero por años. Yo quiero solamente eso. Y como tengo 5 años, o 6, perdón, tendría solamente una hoja con 6 observaciones, ¿no? Nada más, nada más. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es colapsar la base de datos. Y esto sí, para usar este comando deben tener cuidado porque su nombre es como tal que se lo colapsa, ¿no? Que lo que pasa es que ya no van a ver este número de observaciones que teníamos, 197.000, sino vamos a tener solamente 6, y esas 6 que yo quiero van a ser los promedios, la media de determinadas variables. Entonces yo hago esto, collapse, pongo, ¿no? Entre paréntesis, el estadístico que yo quiero, pongo min, ¿no? Que es media. Pero yo puedo poner otra cosa, por ejemplo, puedo poner la mediana también. La mediana lo puedo calcular la desviación estándar, la kurtosis, cualquier estadístico que se te ocurra lo puedes calcular, pero en este caso solamente quiero la media. ¿La media de qué? De estas 3 variables, ¿no? A nivel nacional, a nivel rural, a nivel urbano, y coma, y en las opciones lo que yo quiero es por año. ¿Se acuerdan que les dije que esto en grueso eran de los 5 años? Pero yo quiero por año. Entonces le pongo por, entre paréntesis, año. Y les digo que una vez que corra este comando, ya no van a ver este número de observaciones, sino solamente van a ver 6. Miren. Y hacemos collapse, nos quedamos solamente con estas variables. Hacemos por ejemplo, 6 observaciones. ¿Cuáles son estas 6? Y miren cómo nos va a quedar. Así nos va a quedar organizada nuestra tabla, nuestra base de datos, ¿no? Tengo 5 años, 6 años, y para cada año tengo 1, tasa de pobreza a nivel nacional, tasa de pobreza a nivel rural, tasa de pobreza a nivel urbano, ¿no? Ya, ya lo tenemos listo ya. Y ahora solamente vamos a pasar a ¿qué? A hacer algunos grafiquitos para hacerlo más visual, ¿no? Podemos hacer, si ponemos graph, two-way, son gráficos de 2 ejes, ¿no? Eje X, ejes Y, las opciones que sean de líneas, en el eje Y que esté la variable pobre, y en el eje X el año. Entonces, si lo hacemos esto, nos va a salir un grafiquito, algo así, ¿no? Como dijimos inicialmente, ¿no? Ha bajado, ¿no? A nivel nacional, ha bajado, evidentemente, no se va a negar. Lo podemos hacer para nivel urbano también, ¿no? A nivel urbano que ha bajado, a nivel rural también podemos hacerlo, ¿ven? Pero hemos mostrado gráfico por gráfico, pero también podemos hacer los gráficos
en un solo gráfico, si los agrupamos cada uno de estos por paréntesis, hacemos así, ¿no? Y ahí ya tenemos, ¿no? El gráfico. Tenemos el promedio de pobreza rural, el verdecito que está acá, está muy por encima. Tenemos también la pobreza a nivel nacional y la pobreza a nivel urbano, ¿no? Que, como les mencionaba, que sí se han reducido en el periodo de análisis, pero hay unas diferencias, ¿no? Tanto a nivel urbano, rural o nacional. Listo. Ya, hasta ahí ya tenemos ya. Ya completamos prácticamente la tarea. Pero ahorita yo les quiero dejar algo que también lo aprendí hace poco, que hay paquetes para mejorar, digamos, la visualización de gráficos, ya que si tú ves el gráfico que yo hice, ¿no? Este de acá, tú lo ves en un libro, no sé, lo ves y tú sabes al ojo que esto lo han hecho en Stata. Y probablemente no sea tan estético, digamos, ¿no? El gráfico, o sea, personalmente a mí no me parece tan estético, pero hay formas de mejorar eso y hay un paquete, bueno, hay varios en verdad, ¿no? Pero este es uno que me gusta mucho a mí. Si ponemos este comando, corren este comando para instalar el paquete Blind Schemes. ¿Por qué lo uso? Porque tienen temas que son parecidos a R, al paquete ggplot2 de R. Si alguien tiene experiencia usando R, a R me gusta bastante por sus gráficos, por el diseño de los gráficos. Entonces, yo puedo hacer gráficos tipo R en Stata también, así que no es la gran cosa. Así como puedo hacer diseños de gráficos en modo Stata en R, o sea, es una cosa de loco, pero sí se puede hacer. Entonces, yo puedo hacer esto, ¿no? Instalo el paquete, ya lo está instalando ahí, yo lo tenía instalado, y ese paquete de aquí, que se está instalando, creo que no lo tenía instalado, pero bueno, está bien, o lo actualizó seguro, no sé. Tienen muchos esquemas. Hay, por ejemplo, hay esquemas de tipo economista, no sé, hay varios acá, yo los he puesto, pero a mí el que me gusta bastante es el plot-tig. ¿Por qué? Porque se parece a R. Ya, lo corro acá. O sea, este comando es para correr el esquema, el tema, como quiero que salga el grafiquito. Y pues simplemente acá, ¿no? Ya corro todo este comando, esto ya está personalizado, digamos, yo le he puesto más cositas acá. Hasta acá es lo mismo que hemos hecho hasta acá, ¿cierto? El gráfico. Y lo demás son opciones. Le he puesto título, le he puesto un subtítulo, le he puesto un título en el eje de las X, en el eje de las Y. A la leyenda también le he cambiado, le he puesto nombre, ¿se acuerda? Porque salía, ¿no? O sea, la leyenda te sale de una manera muy fea, ¿no? Acá se abre, mira. Ya, ese es el esquema que yo quería. Ese es el esquema que en R te sale así, ggplot2. Algo así te sale, ¿no? Entonces yo corro todo esto, le he puesto también una nota para poner ahí la fuente y mi elaboración, es mi gráfico, elaboración propia. Entonces corro todo esto y ahí me sale el gráfico bien bonito, ¿no? ¿No? Me sale, está mucho más ilustrativo, puedo ver acá la pureza nacional, acá en negrito, el celestito de acá y el verdecito pureza rural, ¿no? Y así hay más opciones para gráficos, pero una forma de aprenderlo es haciéndolo justamente, y eso es algo que ya ustedes lo pueden ir haciendo, ¿no? Entonces, bueno, luego lo pueden exportar también en la carpeta de resultados, ¿se acuerdan? Que lo creamos, ya lo podemos exportar también. Voy a mi carpeta de resultados y ahí está el caso 1, ¿no? El grafiquito en un archivo PNG, ¿no? Para que ya lo puedas poner en tu informe, en tu Word, en LaTeX, en lo que tú desees, en tu PPT.
Y bueno, eso es justamente lo que quería mostrar, chicos, esta oportunidad en este primer taller acerca de pobreza, que es un tema que a mí me gusta mucho investigar, en mis intereses de investigación en ese campo. Y bueno, si tienen alguna duda o algo, en verdad yo encantado de responderles. Pero hasta ahí ya hemos culminado con el do file y con esta primera sesión. Así que yo encantado de responderles si tienen alguna pregunta. ¿Algún libro para practicar Stata? La verdad, no suelo usar libros. A ver, ya. Te diría que, yo como practicaba Stata, el Stata lo usaba en econometría porque he sido jefe de prácticas de econometría, he sido alumno también, pero la forma en como aprendí, digamos, en el libro de Wooldridge, en el libro de Wooldridge, tú puedes encontrar la base de datos de todos los ejercicios de Wooldridge, de econometría, en archivos de TA, ¿no? En archivos de Stata. Entonces, ahí podrías practicar tu Stata, tus comandos, y tu econometría de paso, ¿no? Que es la forma en como yo he aprendido econometría y en la forma en como enseño, digamos. Porque las bases de datos que uso, digamos, para enseñar son en su mayoría sacadas de Wooldridge. Y bueno, es la forma como te recomendaría que puedas aprender. Y en Internet, básicamente, al quieres aprender un comando, Internet es todo. El nombre del paper sobre pobreza. Pobreza en el tiempo. Ya, lo voy a escribir acá. No recuerdo el nombre exactamente. A ver, puedes buscarlo en Google Scholar, algo así. A ver, creo que puedes buscarlo algo así. Puedes buscarlo algo así. El paper de pobreza. Ya. Julio Medina. Qué buena pregunta, Julio. Más potente para estudiar la pobreza en el Perú. No diría más potente. Mira, el enfoque multidimensional al cual hace referencia también lo he estudiado. Sé que Sabina, Alquire y Foster, que son los que han creado esta metodología del enfoque multidimensional, ¿no? El IPM, no dicen que deberíamos reemplazar un enfoque por otro, sino que el enfoque multidimensional de la pobreza complementa al enfoque monetario. Entonces no son mutuamente excluyentes, más bien deben trabajar juntos y el enfoque multidimensional te ayuda para dirigir políticas que sean mucho más eficientes, ya que, como dices, analiza distintas dimensiones como condiciones de salud, de educación, del hogar, y por ese lado es, digamos, muy útil al momento de hacer políticas públicas. Entonces no consideraría que uno sea más potente que el otro. De hecho, los dos son muy importantes. Y ahora el INEI ha calculado, perdón, el INEI no, bueno, Jonathan Clausen, que es un peruano que estudia bastante esos temas de pobreza multidimensional, ha hecho un informe en el INEI acerca de pobreza multidimensional, pero no existe una cifra oficial del IPM, del índice de pobreza multidimensional como tal, ¿no? Yo leí este año en la noticia de que hubieron conversaciones entre los de la Universidad de Oxford que elaboran este índice con el Ministerio de Desarrollo, ¿no? Entonces probablemente el próximo año pueda salir una cifra oficial hecha por el INEGI. Pero no hay ninguno que sea más potente que el otro. El IPM tiene sus fallas también. ¿Por qué no usas facción de expansión? Claro, es muy importante eso. Sí, de hecho, eso se me ha pasado también, ¿no? Eh, quizás no todos conozcan eso, quizás, pero el INEI calcula un factor de expansión en lo cual, digamos, una observación, una persona o un hogar es representativo de un determinado número de hogares a nivel nacional. Por ejemplo, si mi hogar, mi hogar ahorita tiene un factor de expansión de 2, no, de 5, digamos, a nivel nacional mi hogar representaría 5 hogares o algo así. Entonces es un factor de expansión que se usa, digamos, para calcular
los estadísticos de una forma más precisa, de una forma más exacta, digamos, ¿no? Y de hecho, en los informes del INEI sobre pobreza, los valores que calculan ellos sí lo hacen con factor de expansión, ¿no? Entonces, Moisés, es una buena aclaración que me ha faltado. Ya para el segundo taller del viernes ya procuraré no cometer o omitir eso. Pero bueno, está bien. Si lo puedes hacer con factor de expansión, Moisés, cuando revises el do file, sería muy genial. A ver, ¿se puede trabajar con factor de expansión? Claro. Clausen, de hecho, sí. Sí. Sí, Clausen. Sí, Clausen investiga bastante sobre pobreza multidimensional. De hecho, creo que es el que más investiga acá en Perú acerca de esos temas. Qué chévere encontrar gente que también le gusten los temas de pobreza. Factor de expansión es para inferir distrital, provincial y nacional. No, con factor de expansión no puedes inferir incluso a nivel distrital. No se puede hacer inferencia así, tal cual a nivel distrital. ¿Te acuerdas que mencioné en la tablita? La inferencia se puede hacer desde departamentos de la muestra o incluso con factor de expansión, ¿no? Eso creo. Jacqueline, no entiendo bien tu pregunta de probabilidad inversa. No le entiendo bien eso. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Ha sido un gusto poder enseñar nuevamente a todos ustedes. Y bueno, ya el viernes podríamos compartir algunas más ideas más, que básicamente es lo mismo, pero usando dos bases distintas. O sea, vamos a usar el merge y vamos a hacer un análisis muy parecido a este. Así que probablemente en el siguiente taller del viernes podamos correr un poco más, porque ya si hemos entendido la lógica de los for, de los loops y los comandos que les he mostrado, entonces va a ser mucho más sencillo. Ya voy a poner el slide. Acá, ¿no? Ya, lo voy a proyectar. Ya, esto es para la foto de la rotonda para las redes. Ya, tengo que Todo ok, Reddy, no te preocupes. sonreír. Braulio, avísame, por favor. ¿Ya está? ¿Ya está? Todo ok, Lo voy a todo tomar ok. yo, creo, ya. Porque Todo ok, todo ok. ya. Chicos, ha sido un gusto, en verdad. Ojalá nos podamos ver. Ojalá nos podamos ver el viernes también para seguir enseñándoles algunas cositas más de las que yo he aprendido con el tiempo. Y bueno, muchas gracias en verdad por prestar su atención. Sí, a la misma hora, el viernes a las 6 p.m. y ya vamos a continuar. Ya, chicos. No, gracias a ustedes, en verdad. Para mí es un gusto siempre enseñar y como les digo, si ustedes saben algo, siempre traten de enseñarlo, porque si lo enseñan, lo van a aprender y van a aprender nuevas cosas, así como yo he aprendido ahora de este nuevo código que me han pasado los chicos. Ha sido genial, en verdad. Sí, sí, el video también va a ser colgado en nuestra cuenta de YouTube. Todo va a estar. Claro, los códigos lo van a estar también, todo. En el Drive está todo listo, chicos. Los códigos.